Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan Giovanni de los Frías. Soy parte del equipo Los Civilizados y hoy hablaremos sobre lo que es el contexto nacional de 1940. Bueno, como introducción pues el contexto nacional en México durante el año 1940, este fue un momento clave en nuestra historia porque marcó la transición entre dos etapas muy importantes: el fin de un gobierno con políticas radicales y el inicio de uno más moderado. En esta presentación pues veremos qué estaba ocurriendo en México en ese año, en lo político, lo económico y lo social. También analizaremos cómo el contexto internacional, como la Segunda Guerra Mundial, tuvo persecuciones en lo que es nuestro país. ¿Qué pasaba en México en 1940? Bueno, en el año 1940 fue un momento de transición muy importante para México, pues estábamos saliendo de un periodo de grandes reformas impulsadas por Lázaro Cárdenas y comenzábamos una etapa más moderada con Manuel Ávila Camacho. Además, el mundo se encontraba en plena Segunda Guerra Mundial, lo que también pues influyó mucho al país. También pues de Manuel Ávila Camacho pues como tal asumió lo que es la presidencia de México, sucediendo pues de Lázaro Cárdenas, marcando pues un cambio hacia la unidad nacional y la consolidación pues de sistemas político y post revolucionario. Y como tal, pues Ávila Camacho pues fue el que impulsó la unidad nacional y pues también la reconciliación tras un periodo fuerte de divisiones. Y pues también en la Segunda Guerra pues tuvo un impacto significativo en la economía mexicana, pues también ha impulsado la industrialización y la urbanización. Economía. Durante el año 1940, México se encontraba en una etapa de recuperación económica, luego de haber enfrentado la crisis de la Gran Depresión en los años 30. Una de las principales características de este periodo fue que el Estado, es decir, el gobierno, comenzó a tener una participación mucho más activa en la economía nacional. Por ejemplo, durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, que terminó justo en 1940, se nacionalizó el petróleo. Eso significa que el petróleo dejó de estar en manos de empresas extranjeras y pasó a ser controlado por el Estado mexicano a través de la creación de Pemex. Esta medida buscaba que los recursos naturales beneficiaran al país, no a otros. Además, en ese tiempo se impulsó algo que se llama industrialización, es decir, se empezó a fomentar la creación de fábricas y empresas mexicanas para no depender tanto del extranjero. Se crearon instituciones que apoyaban a los campesinos y a los obreros, y también se promovieron obras públicas como carreteras, escuelas o presas, lo cual generó empleos. Otro punto importante es que México empezó a comerciar más con Estados Unidos. Como en Europa estaba ocurriendo la Segunda Guerra Mundial, los países necesitaban productos como alimentos, metales o petróleo, y México aprovechó esa demanda. Por eso en 1940 aumentó la exportación de materias primas a los países aliados, sobre todo a los Estados Unidos. También empezaron a fortalecerse los sindicatos, que son organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores. Aunque esto empezó con Cárdenas, Ávila Camacho, que entró al poder en 1940, dio continuidad a esa política, pero con un enfoque más moderado, buscando mantener la paz laboral. En resumen, la economía en 1940 comenzó a estabilizarse, se sentaron las bases para un mayor crecimiento económico en los años siguientes, y se dio paso a una etapa más adelante, sería conocida como el Milagro Mexicano. Hoy vamos a hablar de un momento muy importante en la historia de México, su papel en el mundo durante la Segunda Guerra Mundial. A principios de los años 40, el mundo ya estaba en guerra. La Segunda Guerra Mundial había comenzado en 1939 y las grandes potencias estaban enfrentadas. México en ese momento decidió mantenerse neutral.
Aunque México no participaba directamente en la guerra, sí empezó a fortalecer su relación con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ese país necesitaba aliados, materiales, primas y apoyo logístico. México comenzó a exportar materias primas como petróleo, metales y productos agrícolas. Además, se preparaba poco a poco para una posible participación directa con el conflicto. Esta preparación se volvió realidad en 1942, cuando México finalmente entró a la guerra del lado de los aliados después de que submarinos alemanes atacaran barcos mexicanos en el Golfo. Aquí podemos ver una imagen que representa la alianza entre México y Estados Unidos. El apretón de manos muestra cooperación, unidad y apoyo mutuo durante este momento tan importante. Gracias a esta alianza, México no solo apoyó la guerra, sino que también fortaleció su economía y presencia en el escenario internacional, un paso clave en su historia moderna. Y eso fue un breve y rápido información a cómo México se relaciona con el mundo durante la Segunda Guerra Mundial. México y el mundo. En el contexto internacional, la Segunda Guerra Mundial ya había comenzado. México jugó un papel muy importante en la política internacional y su relación con el conflicto se vio influenciada por el legado del cardenismo. Durante su gobierno, México recibió refugiados españoles, republicanos y judíos perseguidos por los nazis. Educación y salud. Durante esta etapa se expandió la educación básica, aunque se eliminó el enfoque socialista. Se expandió la matrícula escolar y se intensificaron los programas de estudio, de alfabetización, aunque el presunto educativo se redujo en algunos periodos. La educación se enfocó en fomentar la solidaridad internacional, la independencia y justicia. Se promovió la idea de la unidad nacional y la homogeneización cultural. En cuanto a la salud, el país se enfrentó a desafíos en la atención médica, pero se expandió este tipo de educación y la conciencia sobre la salud, contribuyendo a una mejor situación sanitaria en el país. En el año 1940 fue más que una simple fecha en el calendario. Fue un parteaguas en la historia de México. En ese momento se gestaron decisiones que transformarían la política, la economía, la educación y la identidad nacional por generaciones. En 1940, Manuel Ávila Camacho asumió la presidencia, marcando el fin del cardenismo radical. Se inauguró una etapa de conciliación donde el Estado buscó equilibrio entre el nacionalismo revolucionario y la apertura al capital privado. La escuela rural se consolidó como el pilar del proyecto nacionalista. Se comenzó a construir una identidad colectiva basada en el mestizaje, el civismo y la unidad nacional. Comenzó el proceso de industrialización sustitutiva de importaciones. Esto impulsó el crecimiento urbano y cambió la estructura económica del país, sembrando las bases del México industrial de mediados del siglo XX. México entró a la Segunda Guerra Mundial tras el hundimiento de barcos petroleros. Este hecho fortaleció la alianza con Estados Unidos y aceleró la modernización económica y tecnológica del país. Desde 1940, la migración del campo a la ciudad no se detuvo. Las transformaciones en el empleo, el rol de la mujer y los movimientos sociales se expandieron con fuerza en las décadas siguientes. En el año 1940 sembró las semillas del México moderno. Aún hoy, sus ecos resuenan en nuestras instituciones, en la educación, en la economía y en la forma en que nos pensamos como nación. En conclusión, y recapitulando ese tema, el año de 1940 no fue cualquier momento en la historia de México. Un año que marcó el fin de una etapa de grandes reformas y el comienzo de un camino más estable y enfocado en el crecimiento. Muchas veces los grandes cambios no llegan de golpe, sino poco a poco, cuando una sociedad decide qué rumbo tomar
con nuevos liderazgos, nuevas ideas y una forma distinta de ver el país. Esa etapa dio paso a lo que después se conocería como el milagro mexicano, pero también nos deja una lección importante, que el verdadero desarrollo no solo es económico, también implica justicia, equidad y participación de todos. Entender lo que pasaba en México en 1940 es también reflexionar sobre lo que vivimos hoy tiene raíces en ese pasado y cómo nuestras decisiones del presente pueden transformar el futuro.